Buenas noches, queridos amigos. Les invito a recordar esas noches silenciosas, en las casas de piedra de nuestros pueblos, cuando apagábamos la última vela y la penumbra lo cubría todo. Creemos conocer la oscuridad. Es una vieja compañera de la vida. Sin embargo, la ciencia nos demuestra que el vacío del cosmos oculta una realidad completamente diferente. No es solo la ausencia de luz. Es una negrura tan profunda, tan absoluta, que desafía todo lo que nuestra mente humana ha aprendido a procesar durante milenios. Hoy descubriremos juntos por qué el espacio exterior es más negro de lo que alcanzamos a imaginar. Antes de comenzar este viaje, si disfrutan de estas charlas pausadas sobre los misterios de la creación, les agradezco de corazón que se suscriban al canal. Les animo también a dejar un comentario aquí abajo, compartiendo si alguna vez han sentido el abrazo de una noche estrellada y pura. Su cercanía es el motor de esta comunidad. Ahora, pónganse cómodos, dejen atrás el ruido del mundo y miremos juntos hacia el gran abismo. Para comprender la verdadera naturaleza del cosmos, primero debemos desaprender lo que creemos saber sobre nuestro propio hogar. A lo largo de sus vidas, ustedes han experimentado la noche en innumerables ocasiones. Han visto el sol ocultarse tras las montañas o el mar, y han esperado pacientemente a que la penumbra envolviera sus hogares. Es un ciclo natural, un ritmo que ha guiado a la humanidad desde el principio de los tiempos. En esos momentos, especialmente cuando apagamos todas las luces y nos disponemos a descansar, solemos decir que estamos a oscuras. Pensamos que la habitación está sumida en un negro absoluto. Sin embargo, la ciencia nos revela una verdad sorprendente. Esa oscuridad que experimentamos en la Tierra es una ilusión, una hermosa y sutil ilusión. La realidad física es que, mientras permanezcamos bajo el cobijo de nuestra atmósfera, nunca conoceremos la verdadera negrura. Vivimos inmersos en un océano de luz invisible. Cuando la noche cae sobre la península ibérica, la actividad humana no se detiene. Incluso si nos encontramos en el interior de una casa antigua, con gruesos muros de piedra y las ventanas cerradas con llave, la luz sigue buscando la manera de alcanzarnos. Nuestros ojos son herramientas biológicas extraordinarias, perfeccionadas a lo largo de un proceso evolutivo de millones de años. En condiciones de baja luminosidad, nuestras pupilas realizan un esfuerzo constante. Se dilatan, se expanden al máximo posible para capturar hasta el más mínimo destello que viaje por el aire. Las células de nuestra retina, conocidas como bastones, comienzan a adaptarse lentamente. Es un proceso que requiere tiempo, aproximadamente 20 minutos de paciencia en la penumbra. Una vez que este mecanismo biológico alcanza su máxima sensibilidad, el cerebro humano empieza a obrar milagros. Lo que antes parecía un vacío negro, de pronto revela sus secretos. Empezamos a distinguir la silueta de una silla, el marco de una fotografía familiar en la pared o el sutil resplandor de algún aparato electrónico. La mente detesta el vacío de información. Por eso, el cerebro utiliza los pocos fotones disponibles para construir una imagen mental de nuestro entorno. Creemos que vemos en la oscuridad, pero lo que realmente hacemos es exprimir los últimos restos de luz que flotan a nuestro alrededor. Pero, ¿de dónde proviene esa luz si hemos apagado todas las lámparas? La respuesta se encuentra en nuestra civilización y en la propia naturaleza de nuestro planeta. España, al igual que el resto de Europa, está interconectada por una inmensa red de energía. El resplandor artificial de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona no se limita a las calles pavimentadas. Esa energía viaja, se eleva hacia el cielo y se extiende por el horizonte a lo largo de cientos de kilómetros. Los científicos llaman a esto contaminación lumínica. Es una neblina invisible que altera las noches de los campos, de los olivares y de los pueblos más apartados. Incluso si ustedes deciden viajar al rincón más aislado de la Sierra de Gredos o a las llanuras solitarias de Extremadura, la luz urbana seguirá estando allí, dispersa en el aire que respiramos. Además del factor humano, la Tierra posee sus propios mecanismos para iluminar la noche. El más evidente de ellos es nuestro satélite natural, la Luna,
Cuando se presenta en su fase llena, es capaz de proyectar sombras nítidas sobre el suelo, transformando el paisaje nocturno en un escenario plateado. Pero incluso en las noches de luna nueva, cuando el cielo parece más limpio y cerrado, la luz no desaparece. Las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, actúan como faros distantes. Aunque se encuentren a distancias que desafían la imaginación, sus fotones cruzan el vacío y entran en contacto con nuestra atmósfera. Una sola noche despejada puede enviar millones de partículas de luz directo hacia nuestras retinas. Es aquí donde debemos detenernos a analizar el papel fundamental de la atmósfera terrestre. La capa de gases que nos protege de la radiación solar actúa también como un gigantesco espejo difusor durante la noche. Cuando la luz de las estrellas, de la luna o de las ciudades lejanas choca contra las moléculas de aire, ocurre un fenómeno físico llamado dispersión. La luz no viaja en línea recta, sino que rebota en todas direcciones, quedando atrapada en una especie de laberinto gaseoso. Vivimos en el fondo de un pozo atmosférico que retiene y distribuye la claridad de manera constante. Existe un fenómeno natural muy hermoso que los astrónomos conocen como luminiscencia nocturna o brillo atmosférico. Es una luz extremadamente tenue, provocada por reacciones químicas que ocurren en las capas altas de la atmósfera durante el día. Los átomos que fueron excitados por la radiación del Sol liberan su energía lentamente durante la noche. Es un resplandor propio de la Tierra, un suspiro de luz que nuestro planeta emite en la oscuridad. A esto debemos sumar la luz zodiacal, que no es otra cosa que el reflejo del Sol en el polvo cósmico que flota dentro de nuestro propio sistema solar. Por lo tanto, la oscuridad terrestre es siempre relativa. Siempre hay un fondo, un matiz, una textura en el negro de la noche. Nuestras tradiciones, nuestra literatura y nuestros recuerdos están construidos sobre este tipo de penumbra suave. Es una oscuridad que nos arrulla, que nos resulta familiar y segura, porque siempre nos permite mantener una noción del espacio y del volumen. El suelo que pisamos, los árboles del camino, las siluetas de las montañas, todo permanece visible gracias a este manto de luz dispersa. Sin embargo, cuando el ser humano rompe las cadenas de la gravedad y abandona este escudo gaseoso, la realidad se transforma por completo. Al cruzar la frontera del espacio exterior, el espejo de la atmósfera desaparece. Ya no hay moléculas de oxígeno ni de nitrógeno para atrapar los fotones. Ya no hay polvo suspendido para dispersar la claridad. La transición es brutal, inmediata, sin el crepúsculo dorado al que estamos acostumbrados en nuestras tardes de verano. Fuera de la Tierra, el concepto de ver cambia para siempre. El espacio exterior es el reino de la pureza física, pero también el de la negrura más hostil. Allí arriba, la oscuridad deja de ser una simple falta de lámparas encendidas para convertirse en un vacío absoluto. Un vacío que la mente humana nunca fue diseñada para comprender. En este primer capítulo de nuestro viaje, hemos aprendido que la noche terrestre es solo un velo tibio, una ilusión reconfortante que nos oculta la verdadera e infinita noche del universo. Llegado este punto, mis queridos amigos, debemos abandonar la seguridad de nuestro hogar. Imaginen por un momento que pueden flotar hacia arriba, dejando atrás los tejados, las nubes y esa bóveda azul que nos ha cobijado desde la infancia. El segundo capítulo de nuestra historia se titula El despertar del astronauta. Cruzar la frontera de nuestra atmósfera no es simplemente un cambio de altitud, es un despertar a una realidad que resulta casi violenta para los sentidos humanos. Cuando los primeros exploradores espaciales dejaron atrás el manto protector del aire terrestre, todos coincidieron en un detalle que los tomó por sorpresa. No fue la ingravidez lo que más los estremeció, no fue el silencio absoluto que sigue al apagado de los motores, fue la negrura. Una negrura que no se parece en nada a mirar el cielo estrellado desde un valle en los Pirineos o desde una playa tranquila en el Mediterráneo. Desde la Tierra miramos a través de un cristal protector, pero allá arriba, el cristal desaparece y el universo se revela en su forma más cruda y desnuda. Para entender este impacto psicológico,
Debemos viajar en el tiempo hasta el año 1984. En aquel año, un hombre llamado Bruce McCandless hizo historia al convertirse en el primer ser humano en flotar libremente en el espacio, sin ningún cable que lo uniera a su nave. Salió de la seguridad de la cabina, equipado únicamente con una mochila propulsora, y se adentró en el abismo. Mientras miraba hacia nuestro planeta, veía un mundo deslumbrante, lleno de océanos azules y nubes blancas, iluminado por la furia brillante del sol. Pero entonces, tomó una decisión que cambiaría su perspectiva para siempre. Giró su cuerpo, dio la espalda a la tierra, dio la espalda al sol, y miró directamente hacia el espacio profundo. Lo que relató después es algo que hiela la sangre, y al mismo tiempo despierta una profunda reverencia. Describió que la oscuridad que lo envolvió era completamente distinta a cualquier cosa que un ser humano hubiera experimentado. No era simplemente que faltara la luz, era un vacío tan denso, tan absoluto y tan pesado que parecía tener una textura física. Sentía que podía tocar la oscuridad, sentía que esa negrura no solo lo rodeaba, sino que lo penetraba. En nuestras casas, cuando estamos a oscuras, nuestro cerebro siempre busca un punto de referencia. Un pequeño destello, una sombra menos oscura que otra, una textura en la pared, pero McCandless se encontró frente a la nada más absoluta. Relató que, en un momento dado, levantó su propia mano y la colocó frente a su rostro, bloqueando cualquier posible reflejo residual, y su mano desapareció por completo. No veía absolutamente nada. Sabía que su mano estaba allí, los músculos de su brazo se lo indicaban, pero sus ojos le decían que había dejado de existir. Este es el verdadero terror y la majestad del espacio. Nuestro cerebro, que evolucionó durante millones de años para buscar patrones, texturas y formas en las llanuras y en los bosques, de repente se encuentra sin un solo dato que procesar. El astronauta experimenta un cortocircuito psicológico. Los ojos se esfuerzan, las pupilas se abren hasta su límite biológico, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse, pero el abismo no devuelve la mirada. Es un silencio visual tan ensordecedor que muchos exploradores han confesado sentir una angustia primitiva, un miedo ancestral a perderse para siempre. Y sin embargo, en esa misma negrura insondable, también encuentran una paz indescriptible, la confirmación de que somos apenas un suspiro en la inmensidad de la creación. Pero, ¿por qué es tan perfecta esta negrura? Esto nos lleva a nuestro tercer capítulo, titulado La incomprensible nada. Para entender el cosmos, tenemos que redefinir lo que significa la palabra vacío. En nuestro día a día, usamos esa palabra con mucha ligereza. Decimos que una habitación está vacía cuando no hay muebles, o que un vaso está vacío cuando nos terminamos el agua. Pero, en realidad, esa habitación y ese vaso están repletos. Están llenos de aire, de polvo, de millones de partículas danzando en corrientes invisibles. Hagamos un ejercicio de imaginación. Piensen en un simple terrón de azúcar, como los que usamos para endulzar el café por las mañanas. Si tomamos ese mismo volumen, el espacio que ocupa ese pequeño cubo, pero lleno del aire que respiramos aquí en la Tierra, ¿saben cuántos átomos hay en su interior? La ciencia nos dice que hay unos 27 trillones de átomos. 27 millones de partículas elementales, chocando entre sí a velocidades vertiginosas dentro de un espacio tan pequeño como un terrón de azúcar. Así de densa y rica es la materia en nuestro mundo. Ahora, tomemos ese mismo cubo imaginario y viajemos al espacio profundo, lejos de los planetas, en el espacio interestelar. Si analizamos ese mismo volumen allá afuera, la cantidad de materia desciende a un nivel que la mente rechaza. En el espacio que ocupa un terrón de azúcar en el cosmos, encontraremos, con suerte, un solo átomo, un único y solitario átomo flotando en la nada. La diferencia entre 27 trillones y 1 es simplemente incomprensible para nuestra lógica diaria. Es un vacío tan extremo, tan perfecto, que es imposible de recrear en nuestro planeta. Hoy en día,
los centros de investigación más avanzados de Europa y del mundo construyen cámaras de vacío colosales. Invierten millones y millones de euros. Utilizan bombas de succión gigantescas, enfrían las paredes a temperaturas cercanas al cero absoluto, todo para intentar sacar hasta la última partícula de aire. Y, sin embargo, fracasan. Siempre quedan restos. Siempre hay átomos que se desprenden del metal de las paredes. Nuestra tecnología más cara y sofisticada no puede igualar la pureza de la nada cósmica. Y es precisamente esta ausencia total de materia la que engendra la oscuridad. La luz, para ser vista, necesita chocar contra algo. Si no hay polvo, si no hay gas, si no hay 27 trillones de átomos rebotando, la luz se vuelve un fantasma. Esto nos revela una verdad filosófica profunda. El universo no está vacío por accidente. Esta inmensa soledad de la materia es lo que permite que las estrellas no colapsen entre sí. Es el lienzo negro y perfecto que sostiene el equilibrio de la creación. Y hablando de luz fantasma, entramos así en nuestro cuarto capítulo, Fotones en el olvido. Aquí nos encontramos con la mayor paradoja de todas. Podríamos pensar que el espacio es oscuro porque no hay luz en él. Pero la realidad es exactamente la opuesta. El universo está inundado de luz, está rebosante de energía. En cada segundo, trillones de rayos de luz, llamados fotones, son expulsados por las estrellas, por las galaxias lejanas, e incluso queda el resplandor antiguo del mismo nacimiento del universo. El espacio está cruzado por infinitas autopistas de luz viajando en todas las direcciones imaginables. Entonces, si hay tanta luz, ¿por qué todo es tan dolorosamente negro? La respuesta reside en una ley fundamental de la naturaleza. La luz es invisible hasta que toca algo. Imaginen que conducen su coche en una noche de niebla cerrada en el norte de España. Cuando encienden los faros, pueden ver el haz de luz cortando el aire. Lo ven claramente porque la luz está chocando contra millones de gotitas de agua y partículas de polvo suspendidas en la niebla. Esa materia refleja la luz hacia sus ojos, dibujando un camino brillante. Pero, ¿qué pasa si encienden una linterna en el vacío más puro del cosmos? Si ustedes estuvieran flotando en medio del espacio exterior y encendieran una linterna potentísima frente a ustedes, no verían ningún rayo de luz, no habría ningún cono brillante saliendo del aparato, si no apuntan directamente a una roca, a un planeta o a la palma de su mano. La luz simplemente viajará hacia el infinito en absoluto silencio visual. Ustedes seguirían sumidos en la más completa oscuridad. Esto significa que, en este mismo instante, el espacio exterior está atravesado por tormentas de luz solar, por resplandores de estrellas moribundas, por radiación cósmica. Ustedes podrían estar flotando en medio de esa tormenta brillante, con fotones rozando sus trajes espaciales por miles de millones, y seguirían sintiéndose ciegos. La oscuridad del espacio no es la falta de luz. Es la falta de objetos que nos revelen esa luz. Un fotón, esa diminuta partícula de energía, puede viajar durante miles de millones de años, cruzando galaxias enteras, manteniéndose invisible y olvidado en el abismo. Solo cobra vida, solo existe para nuestra percepción, en el glorioso y fugaz momento en que choca contra un grano de polvo, contra un planeta o contra el fondo de nuestro ojo. Esta revelación nos hace mirar la luz con un nuevo respeto. La claridad que disfrutamos cada mañana al abrir las ventanas, ese sol que calienta nuestras tierras, es un milagro de la interacción. Es un encuentro físico entre la energía de una estrella lejana y la materia de nuestro humilde planeta. Allá afuera, en el abismo, la luz pasa de largo en el anonimato. Solo aquí, en nuestro pequeño refugio, la luz se detiene para convertirse en el día. A lo largo de nuestra vida, hemos aprendido a medir las distancias basándonos en nuestra experiencia terrenal. Para muchos de nosotros, un viaje largo era cruzar la península, desde las costas de Andalucía hasta las montañas de Galicia, en aquellos trenes antiguos o por carreteras de un solo carril. Luego, aprendimos que el océano Atlántico era inmenso,
separándonos del nuevo mundo por miles de kilómetros. Pero cuando levantamos la vista hacia el firmamento, todas nuestras cintas métricas, todas nuestras concepciones de lo que significa estar lejos, se desmoronan por completo. Bienvenidos al vacío interestelar, el lugar donde las estrellas naufragan y la oscuridad reina de manera absoluta. Para comprender la magnitud de este abismo, les propongo un ejercicio de imaginación que desafiará todo lo que conocen. Vamos a abandonar el sistema solar. Vamos a dejar atrás la órbita de Marte, a cruzar los inmensos anillos helados de Saturno, a pasar por el solitario Plutón, y vamos a seguir de largo. Nuestro destino no es otro planeta, ni siquiera otra estrella. Nuestro destino es la nada misma. Vamos a detenernos exactamente en el punto medio entre nuestro Sol y la estrella más cercana a nosotros, llamada Próxima Centauri. La distancia entre nuestro hogar y esa estrella vecina es de unos 4 años luz. Pero, ¿qué significa un año luz en términos que podamos entender? La luz, lo más rápido que existe en todo el universo, tarda más de 4 años en recorrer ese trayecto. Hablamos de una distancia de aproximadamente 40 billones de kilómetros. 40 millones de kilómetros. Es una cifra tan colosal que el cerebro humano, sencillamente, no puede visualizarla. Imaginen que nos detenemos justo a la mitad de ese camino. Estamos flotando a unos 20 billones de kilómetros de la Tierra, en pleno espacio interestelar. Detengámonos ahí. Miremos a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vemos? En la Tierra, el Sol es el Señor indiscutible de nuestros días. Es la fuente de la vida, el calor que madura las uvas en nuestros campos, la luz que dibuja sombras nítidas bajo los olivos al mediodía. Su presencia es abrumadora, poderosa, innegable. Pero desde nuestro punto de observación en el vacío interestelar, esa deidad luminosa ha sido humillada por la distancia. Si ustedes buscan al Sol en el cielo desde allí, ya no verán una esfera deslumbrante de fuego amarillo. Verán, simplemente, un punto, una estrella más, brillante, sí, quizás la más brillante de ese firmamento, pero incapaz de iluminar nada a su alrededor. En ese lugar, el Sol no calienta, no hay amaneceres ni atardeceres, no hay luz suficiente para crear una sola sombra. Si ustedes extendieran el brazo, la luz de nuestro Sol sería tan débil que no podría delinear los contornos de sus propias manos. Estarían rodeados por una penumbra tan profunda que rozaría el dolor físico. El impacto psicológico de encontrarse en este lugar sería devastador. Los seres humanos hemos evolucionado en un mundo de texturas, de relieves, de referencias visuales. Arriba está el cielo, abajo está el suelo. Pero en el espacio interestelar, no hay arriba ni abajo, no hay norte ni sur, no hay absolutamente nada que les sirva de ancla. Están suspendidos en un abismo que se extiende por decenas de billones de kilómetros en todas las direcciones posibles. La soledad en este punto es una soledad que trasciende la tristeza. Es una soledad existencial. Imaginen mirar hacia ese pequeño punto de luz que es el Sol, sabiendo que allí, en un grano de polvo invisible que orbita a su alrededor, está sucediendo toda la historia humana. Allí están sus hijos, sus nietos, las calles que caminaron, las canciones que cantaron, las guerras, los amores y las penas de toda la humanidad. Y allí están ustedes, a 20 billones de kilómetros, rodeados de una noche que nunca termina. La negrura aquí es asfixiante, eterna y duele por su indiferencia. No es una oscuridad que amenace con monstruos ocultos, como los temores infantiles que teníamos al apagar la luz del pasillo. El verdadero terror del vacío interestelar es, precisamente, que no hay nada escondido en la oscuridad. No hay nadie observando. No hay bestias ni demonios. Solo existe la nada. Una nada fría, con una temperatura cercana al cero absoluto, donde los átomos están tan separados unos de otros que podrían pasar siglos sin que dos partículas se encuentren y colisionen. Para los futuros viajeros espaciales, cruzar estas distancias será la mayor prueba a la que se enfrentará el espíritu humano. La tecnología podrá construir naves veloces, reciclar el aire y el agua, e incluso proporcionar luz artificial en el interior de las cabinas.
Pero los psicólogos espaciales saben que el verdadero reto será mirar por la ventana, saber que se está navegando por un océano de oscuridad tan inmenso, donde la luz es solo un recuerdo lejano, un eco moribundo de estrellas que parecen no importar. Esta es la cruda realidad del cosmos. Vivimos engañados por el bullicio luminoso de nuestro pequeño sistema solar. Pensamos que el universo es un festival de luces deslumbrantes, porque así nos lo muestran las fotografías de los telescopios, llenas de colores exagerados. Pero el verdadero rostro del universo, su condición más pura y natural, es el vacío interestelar. Un silencio visual donde la luz es apenas un susurro inaudible, y la oscuridad es el rey absoluto, gobernando distancias que nuestra mente, frágil y terrestre, jamás podrá abarcar por completo. Si creíamos que el vacío interestelar era el límite de la soledad y la oscuridad, el universo aún nos reserva un nivel de aislamiento aún más profundo, más extremo y más estremecedor. Hemos salido de nuestro sistema solar, nos hemos alejado de nuestro Sol, pero todavía seguimos dentro de nuestra ciudad cósmica. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es como una gran urbe luminosa formada por cientos de miles de millones de estrellas. Es nuestra patria en el universo. Un disco giratorio de luz, has hay povo. Pero ahora, les pido que den un paso más. Vamos a abandonar la ciudad. Vamos a salir de la Vía Láctea y adentrarnos en la vasta nada que separa a las galaxias entre sí. Entramos en la penumbra intergaláctica, el desierto más grande, frío y desolado de la existencia. Nuestra galaxia vecina más cercana, de tamaño considerable, es la famosa galaxia de Andrómeda. La distancia que nos separa de ella es un abismo que aniquila la razón humana. Estamos a 2.500.000 años luz de distancia. 2,5 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Es una brecha de espacio tan inconcebiblemente vasta que las palabras pierden su significado original. Imaginemos, una vez más, que tenemos la capacidad de detenernos en medio de este océano cósmico, flotando en el espacio intergaláctico, justo a mitad de camino entre la Vía Láctea y Andrómeda. En el capítulo 3, hablamos de cómo, en el espacio entre las estrellas, apenas había un átomo en el volumen de un terrón de azúcar. Pues bien, prepárense para una nueva definición de la palabra vacío. Aquí, en el espacio entre galaxias, la densidad de la materia cae en picado. Solo encontrarán, en promedio, un solo átomo en un espacio del tamaño de un gran refrigerador de cocina. Un átomo solitario en un metro cúbico completo. Esta falta de materia significa que la capacidad del espacio para reflejar o dispersar la más mínima cantidad de luz es prácticamente nula. La oscuridad que rodea a un observador en este punto es de una pureza clínica, aterradora, total. Desde esta atalaya solitaria, si ustedes miraran hacia la izquierda, verían la Vía Láctea. Pero no la verían como ese hermoso arco de luz estrellada que observamos en las noches despejadas desde la Tierra. No, verían un óvalo borroso, un pequeño remolino de luz difusa, débil y fantasmal, en medio de la negrura inabarcable. Si miraran hacia la derecha, verían otra mancha borrosa, ligeramente diferente. Esa sería Andrómeda. Y en todas las demás direcciones, arriba, abajo, al frente y atrás, absolutamente nada. Una oscuridad ininterrumpida que se extiende durante cientos y miles de millones de años luz. Tómense un momento para asimilar esta imagen desde su posición imaginaria. Miren hacia esa tenue mancha borrosa que es nuestra Vía Láctea. Dentro de ese remoto y pálido resplandor están contenidos todos los sueños de la humanidad. Cada persona que han amado, cada rey y cada campesino, cada libro escrito, cada lágrima derramada en nuestro suelo español, cada batalla, cada obra de arte, cada descubrimiento científico, toda nuestra historia, desde el primer fuego encendido en las cavernas hasta los rascacielos más modernos, ocurre en un rincón microscópico dentro de esa mancha pálida de luz que apenas logra destacarse en el océano infinito de la oscuridad. Desde el vacío intergaláctico, la humanidad no existe. No somos ni siquiera un eco. Somos estadísticamente nulos.
La Tierra es invisible. El Sol es invisible. Las constelaciones enteras que dieron forma a nuestras mitologías están mezcladas en un batido de luz tenue e indiferenciada. Este nivel de oscuridad produce lo que muchos filósofos considerarían la mayor crisis existencial concebible. Cuando uno contempla la penumbra intergaláctica, el ego humano desaparece por completo. Es una cura de humildad tan severa que resulta difícil de soportar. Nos damos cuenta de que la oscuridad es la norma. El estado natural de la creación es el vacío y el silencio oscuro. Las galaxias, llenas de estrellas, planetas y vida potencial, son solo accidentes raros, pequeñas anomalías luminosas flotando a la deriva en un océano de sombras. La soledad en este espacio no tiene paralelo. Si estuvieran atrapados aquí, la luz de cualquier rescate tardaría más de 1 millón de años en llegar a sus ojos. Morirían 1000 veces. El polvo de sus huesos se disiparía, y el mensaje de auxilio aún seguiría viajando a través de un vacío que no escucha y no siente. Esta oscuridad abisal, tan alejada de nuestras cálidas ciudades y nuestras casas iluminadas, nos enseña que la existencia es un milagro frágil. Estamos vivos porque, por azar o por destino, nacimos dentro de una de esas anomalías luminosas, al calor de una estrella. Pero más allá de nuestro frágil santuario, el Rey del Universo sigue y seguirá siendo, por toda la eternidad, la oscuridad perfecta e implacable del abismo intergaláctico. A menudo, las preguntas más profundas y complejas del universo nacen de la observación más sencilla y cotidiana. Ustedes, que han vivido tantas noches estrelladas sentados en el porche, contemplando el cielo, tal vez se hayan planteado alguna vez la misma duda que atormentó a los pensadores durante siglos. Es una pregunta inocente, casi infantil, pero que encierra el secreto del origen y el destino de todo lo que existe. Si el universo es infinito en tamaño y está lleno de un número infinito de estrellas repartidas por todas partes, ¿por qué el cielo por la noche es oscuro? Esta simple contradicción se conoce en la ciencia como la paradoja de Olbers, nombrada así en honor al astrónomo alemán Heinrich Olbers, quien la planteó a principios del siglo XIX. Para entender el misterio, imaginen que están en medio de un inmenso bosque de pinos, tan grande que parece no tener fin. Si ustedes miran en cualquier dirección, su vista siempre se topará con el tronco de un árbol. Podrá estar cerca o podrá estar lejos, pero al final de la línea visual siempre habrá madera. Olbers razonó que el universo debía funcionar igual. Si es infinito y está lleno de estrellas, miremos hacia donde miremos, nuestra vista debería chocar eventualmente con la superficie brillante de una estrella. Según esta lógica aplastante, el cielo nocturno no debería ser negro. Debería ser una sábana ininterrumpida de luz cegadora, tan blanca y brillante como la superficie del mismísimo sol. La noche, tal y como la conocemos, no debería existir. Nuestro planeta debería estar calcinado por la luz de infinitos soles, llegando desde cada rincón del firmamento. Y sin embargo, cuando cae el sol en España, vemos la oscuridad, vemos el cielo negro. ¿Por qué la naturaleza contradice a la lógica de esta manera? La respuesta a este enigma es una de las revelaciones más hermosas que la ciencia moderna nos ha regalado. El cielo es oscuro, mis amigos, porque el universo no es eterno. Tuvo un comienzo. La ciencia nos confirma que el universo tiene una edad finita. Nació hace aproximadamente 13.800 millones de años, en un evento colosal que hoy llamamos el inicio de todo. Y aquí radica la clave del misterio. La luz de las estrellas viaja muy rápido, pero no viaja al instante. Tiene una velocidad límite. Como el universo tiene una edad determinada, la luz de las estrellas y galaxias que se encuentran a distancias extremas simplemente no ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nuestros ojos. Imaginen que el universo es una gran fiesta y la luz son los invitados que viajan desde muy lejos. Los que vivían cerca llegaron rápido y por eso vemos sus estrellas brillar. Pero hay invitados que viven tan lejos que, aunque llevan viajando durante miles de millones de años, todavía están en camino. Aún no han cruzado el umbral de nuestra puerta. Por lo tanto, cuando miramos a las zonas oscuras del cielo, no es que no haya estrellas allí,
Es que estamos mirando tan lejos en el espacio que estamos viendo la oscuridad que existía antes de que la luz de esas estrellas tuviera tiempo de alcanzarnos. La oscuridad es, literalmente, una ventana abierta hacia el pasado más remoto, pero la respuesta no termina ahí. Hay un segundo factor, aún más fascinante, que garantiza que el cielo nocturno sea negro, y es que el espacio mismo, el tejido del universo, se está estirando, el universo se está expandiendo. A medida que las galaxias lejanas se alejan de nosotros, empujadas por la expansión del propio espacio, la luz que emiten sufre un efecto extraordinario. Imaginen que la luz viaja en forma de olas, como las olas del mar rompiendo en nuestras playas. A medida que el espacio se estira, la ola de luz también se estira, se alarga y se debilita. Este fenómeno hace que la luz pierda energía y cambie de color, desplazándose hacia el rojo, hasta que finalmente se estira tanto que se convierte en ondas infrarrojas o microondas. ¿Qué significa esto para nuestros ojos? Significa que la luz se vuelve invisible. Nuestros ojos biológicos, maravillosos pero limitados, solo pueden ver una porción muy pequeña de la luz, los colores del arco iris. No podemos ver la luz infrarroja, ni las microondas. Entonces, la paradoja se resuelve con un giro magistral. En realidad, el cielo nocturno sí está lleno de luz en todas las direcciones. Si tuviéramos ojos capaces de ver las microondas, la noche no sería negra en absoluto. Veríamos un resplandor constante y uniforme, llenando cada rincón del firmamento. Es la radiación fósil, el eco luminoso del nacimiento del universo, que nos baña constantemente. La oscuridad de la noche, esa penumbra que nos cobija al dormir, es en realidad un velo creado por la edad del universo y los límites de nuestra propia biología. Cada vez que ustedes salgan al balcón, respiren el aire fresco de la noche y contemplen el cielo oscuro. Recuerden esto, no están mirando a un vacío inerte, están mirando un reloj cósmico, una prueba visual de que nuestro universo nació, ha crecido y sigue expandiéndose. La oscuridad no es un fracaso de la luz. Es el milagro que nos permite ver nuestra propia historia escrita en el inmenso y silencioso abismo. A lo largo de nuestras vidas, hemos dependido de nuestros sentidos para comprender el mundo que nos rodea. Cuando somos jóvenes, confiamos ciegamente en lo que vemos. Con el paso de los años, nuestra vista puede cansarse, pero nuestra mirada se vuelve más sabia. Sin embargo, hay algo que nunca cambia, sin importar la edad que tengamos: nuestra dependencia absoluta de la luz. El ser humano es, por encima de todo, una criatura visual. La ciencia médica y la biología evolutiva nos enseñan que aproximadamente el 30% de nuestra corteza cerebral está dedicada exclusivamente a procesar la información visual. Es una cantidad inmensa de recursos neurológicos. Nuestro cerebro invierte más energía en descifrar formas, colores, profundidades y rostros que en procesar el sonido, el tacto o el olfato. Evolucionamos bajo el sol, oteando el horizonte en busca de alimento o refugio, y la luz se convirtió en nuestro lenguaje principal. Pero, ¿qué sucede cuando a una máquina biológica diseñada para procesar la luz se le arrebata su único combustible? ¿Qué ocurre en la mente de un explorador espacial cuando se asoma a ese abismo interestelar del que hablábamos en el capítulo anterior, donde no hay estructuras, donde no hay superficies en las que enfocar la mirada, donde carece de toda profundidad porque no hay sombras ni reflejos? La respuesta de la psicología y la neurología es tan fascinante como aterradora. El cerebro humano, frente a la ausencia total de estímulos, no se apaga. No se rinde pacíficamente ante la oscuridad. Todo lo contrario. El cerebro se rebela. Los científicos han estudiado este fenómeno en la Tierra utilizando cámaras de privación sensorial. Son tanques donde una persona flota en agua a la misma temperatura que su cuerpo, en medio de una oscuridad y un silencio absolutos. Al principio, la experiencia puede resultar relajante. Durante las primeras horas, los músculos sueltan la tensión acumulada.
Pero a medida que el tiempo avanza, el área visual del cerebro, ese gigantesco procesador del 30% de nuestra mente, comienza a impacientarse. Está diseñado para trabajar sin descanso. Al no recibir ninguna señal de los nervios ópticos, al verse rodeado de una negrura sin fin, el cerebro entra en un estado de pánico silencioso. Como no hay realidad exterior para interpretar, decide que debe inventar la suya propia. Es entonces cuando comienzan las alucinaciones. No estamos hablando de locura o de una enfermedad mental. Es una reacción biológica completamente natural. El cerebro, hambriento de estímulos, empieza a rebuscar en sus propios archivos de memoria y a generar señales eléctricas espontáneas. En la soledad del espacio profundo, un astronauta que mire fijamente a la negrura absoluta durante el tiempo suficiente comenzará a ver cosas que no existen. Al principio, pueden ser destellos sutiles, pequeñas chispas de luz que nacen y mueren en la periferia de su visión. Luego, la mente se vuelve más creativa. Las chispas se organizan. El observador puede empezar a ver patrones geométricos complejos, líneas de colores tenues que se entrelazan como las filigranas de un tapiz antiguo. A medida que la privación sensorial se prolonga, el cerebro sube la apuesta. Comienza a fabricar estrellas fantasmas que parpadean en un lienzo negro donde la ciencia nos asegura que no hay absolutamente nada. El viajero espacial podría jurar que está viendo constelaciones lejanas, nebulosas difusas o el paso de cometas ilusorios. Su mente está intentando desesperadamente darle sentido al vacío, construyendo un universo de mentira para protegerse del terror de la nada absoluta. El cerebro está tan aterrorizado por el vacío que prefiere engañarse a sí mismo antes que aceptar que está mirando a un abismo infinito. Este fenómeno nos plantea preguntas filosóficas inmensas, de esas que nos hacen reflexionar en las largas noches de insomnio. Si nuestros propios sentidos, la herramienta que utilizamos para medir la realidad, pueden ser engañados tan fácilmente por el silencio visual, ¿hasta qué punto podemos confiar en lo que percibimos? En el vacío del espacio, la frontera entre lo que existe fuera de nosotros y lo que nuestra mente fabrica en su interior se difumina por completo. La oscuridad espacial no es solo un reto físico, no es solo la falta de calor o de aire. Es, fundamentalmente, el mayor desafío psicológico al que nuestra especie puede enfrentarse. El aislamiento visual continuo, sin el consuelo de un amanecer, sin el rostro de un ser querido, sin el vuelo de un pájaro, obliga al ser humano a enfrentarse a sus propios fantasmas interiores. Toda la angustia, los recuerdos reprimidos y las nostalgias de la Tierra pueden proyectarse en ese lienzo oscuro. Por eso, las agencias espaciales seleccionan a sus astronautas no solo por su resistencia física, sino por una fortaleza mental de acero. Deben ser personas capaces de convivir con su propia mente, de saber cuándo su cerebro les está mintiendo para protegerlos. Pero incluso con el mejor entrenamiento, el ser humano no está hecho para vivir en la oscuridad eterna. Necesitamos la luz tanto como necesitamos el oxígeno. Necesitamos la variedad, el caos hermoso de la naturaleza, las nubes, los atardeceres y las montañas. La rebeldía de nuestro cerebro en la oscuridad nos demuestra una lección humilde y hermosa. Nos recuerda que somos hijos de la tierra. Nuestro cuerpo y nuestra mente fueron moldeados por la luz del sol, reflejándose en los valles y los mares. Sacarnos de ese entorno de luz es como sacar a un pez del agua. La mente boquea, lucha, fabrica espejismos, tratando desesperadamente de aferrarse a la luz perdida de su hogar lejano. La próxima vez que cierren los ojos en la tranquilidad de su habitación y vean pequeños destellos o formas borrosas bailando en la oscuridad, sonrían. Es su cerebro, ese fiel y rebelde guardián, tejiendo luz donde no la hay, recordándonos que siempre, incluso en la ceguera más profunda, llevamos la chispa de la vida en nuestro interior. Si alguna vez han disfrutado de un atardecer en nuestras hermosas tierras, desde las colinas de Andalucía
hasta las verdes costas del norte, sabrán que la luz tiene la maravillosa costumbre de despedirse con suavidad. El día no se convierte en noche de un segundo para otro. Tenemos el crepúsculo. Ese momento mágico donde el cielo se pinta de tonos naranjas, rosas y violetas, y las sombras se alargan lentamente, acariciando la tierra. Este fenómeno de transición suave se debe, una vez más, al manto gaseoso que envuelve nuestro mundo. La atmósfera actúa como un difusor gigante, doblando los rayos del sol, repartiendo la luz incluso cuando el astro rey ya se ha ocultado bajo el horizonte. La atmósfera terrestre nos proporciona degradados, matices y una transición pacífica entre el calor y el frío. Pero en el espacio exterior, mis amigos, la piedad del crepúsculo no existe. Nos enfrentamos ahora a lo que podemos llamar el contraste violento. Una realidad mecánica y térmica tan extrema que desafía nuestra comprensión, dictada por la ausencia total de un aire que modere las fuerzas de la naturaleza. Imaginen que estamos acompañando a un astronauta en una misión de reparación fuera de la Estación Espacial Internacional. El astronauta está flotando, sujeto por un cable, trabajando en el casco metálico de la nave. De repente, la órbita de la estación los coloca directamente de cara al Sol. Al no existir una atmósfera que filtre la radiación, la luz solar impacta con una violencia inaudita. Es una luz blanca, cruda, cegadora, millones de veces más intensa que el sol más fuerte de un mediodía en pleno mes de agosto en Sevilla. La temperatura en la superficie del traje espacial, en la parte iluminada, asciende en cuestión de segundos. El termómetro marca la aterradora cifra de 120 grados centígrados. Un calor capaz de hervir el agua al instante. Una radiación asesina que mataría a cualquier ser vivo si no fuera por las gruesas capas protectoras y los sistemas de refrigeración líquida del traje. El astronauta está inmerso en un baño de fuego blanco. Pero ahora, observemos un detalle escalofriante. Su propio cuerpo proyecta una sombra sobre la estructura metálica de la nave. Esa sombra no es como las que vemos en la Tierra, que siempre tienen un borde suave o un interior ligeramente iluminado por el reflejo del suelo. No, en el vacío, la sombra es un abismo negro, afilado como la hoja de una navaja. Es la frontera absoluta entre la vida y la muerte. Si el astronauta gira su cuerpo y expone su espalda a esa sombra, huyendo del sol, el contraste térmico es instantáneo. En ese rincón de oscuridad donde la luz del sol no llega directamente, al no haber aire que transporte el calor, la temperatura se desploma brutalmente. Pasa de un calor infernal a un frío paralizante. El termómetro en la zona de sombra cae hasta los menos 157 grados centígrados bajo cero. Un frío tan profundo que congela el dióxido de carbono y vuelve el metal quebradizo como el cristal. Todo esto ocurre a unos pocos centímetros de distancia en el mismo traje, separado únicamente por la delgada línea donde termina la luz y empieza la negrura. Pero el contraste violento no es solo térmico, es profundamente visual y psicológico. Imaginen que nuestro astronauta, trabajando con sus pesados guantes, sostiene una herramienta. Supongamos que tiene en su mano derecha un destornillador metálico. Mientras su mano derecha esté bañada por el sol, el destornillador brilla con una intensidad casi dolorosa. Pero si el astronauta mueve su brazo, si por accidente introduce esa mano derecha en el interior de un panel abierto, en la zona de sombra, el destornillador desaparece. No es que se vuelva oscuro, no es que cueste verlo. Desaparece por completo de su campo de visión. El astronauta sigue sintiendo la herramienta dentro del guante. Sus músculos perciben el peso del objeto. Sabe intelectualmente que sigue ahí, pero sus ojos le envían el aterrador mensaje de que su mano ha sido amputada por la oscuridad, tragada por un agujero negro en miniatura. Al no haber aire, no hay luz dispersa que ilumine las zonas de sombra. Es un mundo binario. Un universo de unos y ceros, de luz absoluta o oscuridad total, sin términos medios. Esta situación genera una tensión constante y agotadora. Imaginen trabajar en un entorno donde cada vez que apartan la mirada de la luz directa,
están contemplando un pozo sin fondo, donde si un pequeño tornillo se escapa de sus dedos y flota hacia la sombra, se convierte en un fantasma instantáneo, imposible de recuperar y perdido para siempre en la negrura, a menos que se encienda una linterna directamente sobre él. La falta de aire nos arrebata la suavidad, nos roba los grises, nos enseña que el universo, en su esencia más mecánica, no tiene piedad. Carece de la compasión atmosférica de la que disfrutamos en nuestro planeta azul. Para nosotros, que hemos vivido tantas décadas al amparo de las nubes y de los amaneceres grises o dorados, este contraste es una lección de inmenso valor. Nos enseña a valorar la delicada maquinaria de nuestro planeta. El milagro del aire que respiramos no solo nos mantiene vivos, sino que nos regala la belleza de los colores apagados, de las sombras suaves en los rincones de nuestras casas, del atardecer que nos permite despedirnos del sol poco a poco. En el espacio, el sol no se despide, simplemente se esconde tras un borde, sumiendo al mundo en una noche gélida y despiadada en el lapso de un solo parpadeo. El vacío no entiende de paciencia, solo entiende de extremos. Y en medio de esos extremos violentos, la fragilidad humana resalta aún más, como una pequeña chispa valiente intentando no apagarse en el rincón más hostil de la creación. Llegamos ahora a uno de los conceptos más fascinantes y al mismo tiempo más sobrecogedores de nuestro viaje. Hemos hablado del vacío inmenso entre las estrellas y de la cruel división entre la luz directa y la sombra en el exterior de una nave espacial. Pero la verdadera perfección de la oscuridad, la negrura absoluta e inmaculada, se esconde en un lugar aún más recóndito. Hoy vamos a viajar al interior profundo, a la oscuridad absoluta del subsuelo cósmico. Para entender este concepto, debemos volver la mirada hacia nosotros mismos. Es muy probable que muchos de ustedes hayan visitado alguna vez una cueva profunda aquí en la Tierra. Tal vez hayan caminado por las maravillosas cuevas de Altamira en el norte o las impresionantes cavernas de Nerja en el sur. Cuando nos adentramos en estos laberintos de piedra, lejos de la entrada y de la luz del sol, los guías turísticos suelen hacer un pequeño experimento. Apagan todas las luces artificiales durante 1 minuto. En ese momento, sentimos que estamos envueltos en la negrura más profunda posible. Sin embargo, permítanme revelarles un pequeño y asombroso secreto que la ciencia descubrió hace algunos años. Incluso en la cueva más profunda de nuestro planeta, ustedes nunca están completamente a oscuras. ¿Saben por qué? Porque ustedes mismos están brillando. Puede sonar a magia o a cuento de hadas, pero es una realidad biológica comprobada. Todos los seres vivos emiten luz. Es un fenómeno conocido como bioluminiscencia humana, o más exactamente, emisión ultradébil de fotones. Nuestro cuerpo, al realizar los procesos metabólicos normales, al procesar los alimentos, al respirar, al mantener nuestros órganos funcionando, libera pequeñas cantidades de energía en forma de fotones, que son partículas de luz. Somos, literalmente, seres luminosos. Emitimos una luz muy débil, miles de veces más tenue de lo que nuestros propios ojos pueden detectar, pero cámaras especiales de alta sensibilidad han logrado fotografiar a personas brillando en la oscuridad, emitiendo un resplandor suave, especialmente alrededor del rostro y el pecho. Por lo tanto, cuando estamos encerrados en una cueva en la Tierra, las paredes de roca están siendo sutilmente bombardeadas por nuestra propia luz. La oscuridad está ligeramente rota por el milagro de nuestra biología. Sabiendo esto, elevemos nuestra imaginación. Abandonemos la Tierra y viajemos a las profundidades de nuestro sistema solar, más allá del cinturón de asteroides. Imaginemos que nos encontramos con un asteroide gigantesco, una antigua roca primordial que ha vagado por el sistema solar durante más de 4.000 millones de años. Muchos de estos asteroides no son rocas macizas, sino que tienen enormes cavernas y cavidades internas, formadas por colisiones o fuerzas gravitacionales a lo largo de eones. Imaginemos, por un momento, que un viajero espacial logra adentrarse en una de estas cavidades interiores, en las entrañas de este asteroide antiguo,
y sella la entrada. Si en ese lugar apaga sus linternas, experimentará un nivel de oscuridad que ninguna criatura terrestre ha sentido jamás. A diferencia de una cueva en la Tierra, este asteroide lleva miles de millones de años congelado a temperaturas cercanas al cero absoluto. Sus paredes de roca estéril no contienen ni una sola bacteria, ni un hongo, ni un rastro de humedad. No hay absolutamente ningún tipo de reacción química espontánea que pueda generar luz. Es roca muerta, suspendida en el silencio eterno. En esta caverna cósmica, nuestro valiente viajero está allí, respirando en su traje. Su cuerpo, por supuesto, sigue brillando con esa tenue bioluminiscencia humana. Sigue emitiendo pequeñas chispas de luz biológica. Pero aquí viene la gran y aterradora diferencia. En una cueva terrestre, esos fotones rebotarían en la humedad de las paredes, en el aire denso, manteniéndose cerca, pero en el vacío perfecto del interior de este asteroide, los fotones que escapan del cuerpo del astronauta salen volando y chocan contra la roca helada, que los absorbe de inmediato o se pierden en el vacío sin chocar con ninguna partícula de polvo. La luz que emite el viajero abandona su cuerpo y viaja hacia la inmensidad inerte, sin que nada se la devuelva. Ningún eco de luz, ninguna reflexión. Toda su energía se desvanece en el vacío hambriento. Esta es la oscuridad absoluta y perfecta. Una oscuridad donde la luz misma nace para ser devorada al instante sin dejar rastro. Estar en ese subsuelo cósmico es enfrentarse al aislamiento en su forma más pura. Es estar enterrado no bajo la tierra cálida de nuestro planeta, que rebosa de microorganismos y raíces, sino bajo el peso de un universo indiferente. La oscuridad allí dentro es tan total que el concepto mismo del tiempo parece detenerse. Al no haber luz, no hay degradación visible, no hay días ni noches, no hay estaciones. Si dejáramos un objeto en el centro de esa caverna y regresáramos 1 billón de años después, seguiría exactamente igual. La oscuridad absoluta es el mayor conservante del universo, pero lo conserva todo a costa de congelarlo en una negrura eterna. Reflexionar sobre este tipo de oscuridad nos ayuda a apreciar el bullicio caótico y luminoso de nuestra propia vida. La vida es movimiento, es luz, es choque, es fricción. Al contemplar la nada absoluta del interior de un asteroide, entendemos que la existencia humana es una celebración hermosa y vibrante contra el estado natural de reposo oscuro del cosmos. Nosotros somos las pequeñas chispas valientes, el fuego que arde en medio de la gran noche. Y mientras sigamos recordando eso, mientras sigamos compartiendo nuestro calor, la oscuridad de las cavernas cósmicas nunca podrá apagar la luz de lo que somos. Mis queridos amigos, a lo largo de nuestra vida, todos hemos sentido miedo alguna vez. Es una emoción humana, natural y necesaria. Si echamos la vista atrás, recordaremos que, en nuestra infancia, el miedo más común, el más universal, era el miedo a la oscuridad. Cuando nuestros padres apagaban la luz de la habitación, las sombras parecían cobrar vida. Este temor no es una simple coincidencia ni un capricho de la niñez. La ciencia de la biología evolutiva nos enseña que este miedo es una herencia antiquísima, un mensaje grabado a fuego en nuestro código genético. Hace cientos de miles de años, nuestros antepasados caminaban por llanuras salvajes y se refugiaban en cavernas profundas. En aquel mundo primigenio, la caída del sol marcaba el inicio del terror. La noche era el reino de los grandes depredadores. Aquellos humanos que sentían miedo a la oscuridad, aquellos que se mantenían alerta y se agrupaban alrededor de la luz protectora del fuego, fueron los que lograron sobrevivir y transmitir sus genes. Por lo tanto, tener miedo a la ausencia de luz es, en esencia, lo que nos ha mantenido con vida como especie. Sin embargo, cuando elevamos nuestra mirada y nuestro espíritu hacia la inmensidad del cosmos, ese miedo primordial sufre una transformación radical. Si un explorador espacial se encuentra flotando en el vacío, rodeado por esa negrura infinita de la que hemos venido hablando, su cerebro animal activará las mismas alarmas. Sentirá ese escalofrío en la nuca, esa sensación de que algo acecha en las sombras. Pero la ironía,
La terrible y sobrecogedora verdad del espacio exterior es que allí no hay depredadores, no hay monstruos ocultos en el vacío, no hay nada esperando para atacarnos, y es precisamente esa comprensión la que da a luz a un terror mucho más profundo y maduro. Ya no es el miedo a lo que se esconde en la oscuridad, es el miedo a la nada, es el terror a la absoluta indiferencia del universo. Aquí en la Tierra, estamos acostumbrados a que el mundo reaccione a nuestra presencia. Si plantamos una semilla, la tierra nos da un fruto. Si construimos una casa de piedra, nos protege del frío. Si llamamos a un amigo, nos responde. Pero el universo, en su escala más vasta, no responde. No nos odia, no nos castiga, pero tampoco nos protege ni nos ama. Es una maquinaria física perfecta, fría y estéril, regida por leyes matemáticas que no entienden de compasión humana. El espacio exterior es un inmenso espejo negro, y cuando nos miramos en él, cuando contemplamos la negrura que se extiende por miles de millones de kilómetros, nos enfrentamos a la mayor de las crisis existenciales. Imaginen por un instante que están a bordo de una nave lejana y giran sus cámaras para mirar hacia atrás, hacia la Tierra. A cierta distancia, nuestro planeta, con todos sus continentes y océanos, con todo su peso histórico, deja de ser un mundo inmenso para convertirse en un minúsculo punto de luz, una pequeña mota de polvo pálida, suspendida en un rayo de sol, rodeada por un océano de negrura infinita. Al comprender que toda la historia de la humanidad, cada persona que ustedes han amado, cada alegría que han celebrado y cada lágrima que han derramado, ha ocurrido en esa fracción insignificante de espacio, el alma humana se tambalea. Frente a esta revelación, la psicología humana suele tomar dos caminos diametralmente opuestos. Es una encrucijada del espíritu. El primer camino es el del aplastamiento. Muchos pueden sentir que, si somos tan increíblemente pequeños, si nuestro planeta es solo un átomo en el cuerpo del cosmos, entonces nada de lo que hacemos tiene sentido. Es fácil dejarse arrastrar por la melancolía al pensar que nuestras vidas, nuestros esfuerzos diarios, nuestras tradiciones y legados son ignorados por un universo que seguirá su curso inmutable mucho después de que hayamos desaparecido. Esta sensación de pequeñez puede resultar asfixiante. Puede hacernos sentir que somos huérfanos en un hogar demasiado grande y oscuro. Pero, mis amigos, existe un segundo camino. Y es el camino que nos invita a la liberación. Si somos capaces de resistir el impacto inicial, esa misma pequeñez puede convertirse en el mayor de los consuelos. A lo largo de nuestras vidas, hemos cargado con muchas preocupaciones: el trabajo, el dinero, las discusiones cotidianas, los errores del pasado. Hemos sentido que nuestros problemas eran gigantescos, pero cuando miramos a la oscuridad del espacio, cuando abrazamos nuestra insignificancia, todo ese peso desaparece. Si el universo es tan vasto, entonces nuestros errores también son pequeños. Nuestras angustias cotidianas pierden su veneno. La indiferencia del cosmos no tiene por qué ser una condena. Puede ser un permiso para respirar en paz. Nos da la libertad absoluta de crear nuestro propio significado. Si el universo no nos impone un propósito desde la negrura, significa que somos nosotros, aquí, en este pequeño oasis de luz, los únicos responsables de darnos amor los unos a los otros. La oscuridad exterior hace que el calor interior de nuestras familias, de nuestras charlas en el porche, de nuestros recuerdos compartidos, sea infinitamente más valioso. Somos la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. A través de nuestros ojos, la oscuridad adquiere sentido. A través de nuestro asombro, el vacío deja de ser sordo. Esa es nuestra gran victoria existencial. El ser humano posee una virtud inquebrantable: la curiosidad. No nos basta con mirar las estrellas desde nuestros campos y ciudades. Necesitamos tocar el misterio. A lo largo de las últimas décadas, hemos construido maravillas tecnológicas y las hemos enviado directamente al corazón de las sombras. Y al hacerlo,
Hemos vivido momentos históricos donde la luz del intelecto humano se ha enfrentado cara a cara con la noche cósmica. Estos artefactos, y los hombres y mujeres que han viajado en ellos, son nuestros mensajeros. Permítanme llevarles al mes de diciembre del año 1968. La misión Apolo 8 llevaba a 3 seres humanos hacia la órbita de la Luna, por primera vez en la historia de nuestra especie. El mundo entero contenía la respiración, pero hubo un momento crítico que a menudo olvidamos. Para orbitar la Luna, la nave tuvo que pasar por su cara oculta, ese lado oscuro que jamás vemos desde la Tierra. En el instante en que la nave se ocultó tras la inmensa esfera de roca lunar, todas las comunicaciones por radio se cortaron. El silencio fue absoluto. Durante 45 minutos interminables, aquellos 3 hombres estuvieron completamente solos. Se encontraban más lejos de casa que cualquier otro ser vivo en la historia, flotando en el lado más alejado y desolado de nuestro satélite. Al mirar por las ventanas, no veían la Tierra. Solo veían el cráter inerte bajo ellos, y sobre sus cabezas la oscuridad más pesada y abrumadora que jamás se haya documentado. Fue un aislamiento tan profundo que la historia entera de la humanidad parecía un sueño lejano. Pero resistieron. Navegaron por la sombra y al emerger, fueron recompensados con la vista más hermosa posible. Vieron salir la Tierra por el horizonte lunar, brillante, azul y llena de vida, una perla frágil emergiendo del abismo. Pocos años después, en abril del año 1970, el universo nos recordó su dureza con la misión Apolo 13. Una explosión en los tanques de oxígeno dejó a la nave herida de muerte a cientos de miles de kilómetros de casa. Para sobrevivir y regresar, los astronautas tuvieron que apagar casi todos los sistemas eléctricos. La nave se quedó sin calefacción, las luces se apagaron, se vieron sumidos en un frío que calaba los huesos, flotando en un cilindro de metal en penumbra. Al asomarse a las pequeñas ventanas, la negrura del espacio los acechaba, fría y silente. Aquellos hombres pasaron días enteros luchando contra el hielo, el dióxido de carbono y el miedo, rodeados por una oscuridad que parecía querer devorarlos. Y sin embargo, la inteligencia humana y el trabajo en equipo lograron encender de nuevo la chispa de la vida, trayéndolos de vuelta al calor de nuestro mundo. Pero nuestros mensajeros no siempre regresan. El caso más conmovedor es el de la sonda espacial Voyager 1, lanzada en el año 1977. Esta pequeña máquina ha estado viajando sin descanso durante casi medio siglo. Hoy en día, es el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado. Se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Está tan inimaginablemente lejos que, cuando enviamos una señal de radio viajando a la velocidad de la luz, esa señal tarda más de 22 horas en llegar a la nave y otras 22 horas en regresar con una respuesta. La Voyager 1 ha cruzado la frontera de nuestro sistema solar y ahora navega por el espacio interestelar profundo. Lleva consigo un disco de oro, un mensaje en una botella con los sonidos de la Tierra, saludos en docenas de idiomas y música de nuestros mejores compositores. Un pequeño testimonio de nuestra existencia. A su alrededor, la oscuridad es total. El Sol es apenas una estrella brillante en un cielo petrificado. Y no podemos olvidar a la sonda New Horizons, que viajó a los confines helados para mostrarnos el rostro de Plutón. Allí, en las afueras del sistema, la luz del Sol es 300 veces más débil que al mediodía en la Tierra. Es un mundo en permanente penumbra, un crepúsculo perpetuo donde el frío congela el nitrógeno hasta volverlo sólido como la roca. El destino de estos embajadores robóticos encierra una inmensa poesía melancólica. Sus corazones mecánicos, alimentados por pequeñas baterías de material radiactivo, se están agotando lentamente. Los ingenieros estiman que, en algún momento entre el año 2025 y el año 2030, la energía residual será insuficiente para mantener encendidos los instrumentos. Uno a uno, los calentadores se apagarán. Las antenas dejarán de transmitir. El silencio caerá sobre ellos por última vez. Cuando eso suceda, se convertirán en ruinas silenciosas.
pasarán a ser monumentos mudos de la curiosidad humana, vagando eternamente en la oscuridad del espacio entre las estrellas. Quizás viajen durante millones o miles de millones de años, sin rozar nunca otro objeto. Serán la prueba de que, en un rincón oscuro de este vasto universo, hubo una especie pequeña pero valiente, que un día decidió construir un barco de metal y lanzarlo al mar de la noche eterna. Habiendo explorado el impacto filosófico de la inmensidad cósmica y las proezas históricas de nuestras naves espaciales, es momento de volver la mirada hacia el milagro más grande que existe en todo el universo conocido. No se trata de un agujero negro gigantesco, ni de una galaxia resplandeciente. El mayor milagro de la creación reside justo detrás de nuestros ojos, el cerebro humano. Hoy vamos a adentrarnos en los secretos biológicos que nos permitirán, como especie, conquistar la noche eterna y sobrevivir a los viajes interplanetarios. Vamos a hablar de la plasticidad neurológica. Como mencionamos en episodios anteriores, una inmensa parte de nuestro cerebro, cerca del 30%, está dedicada a una sola tarea: entender la luz. Isso é o sentido de la vista, processado em la corteza visual situada em la parte posterior de nuestra cabeça. Evolutivamente, somos criaturas diurnas. Hemos cimentado nuestra existencia sobre la capacidad de ver colores, calcular distancias mediante sombras y reconocer rostros iluminados por el sol. Por lo tanto, la gran preocupación de los científicos y médicos espaciales es siempre la misma. ¿Qué le pasará a esta compleja maquinaria biológica si encerramos a un ser humano en un entorno de oscuridad crónica o monotonía visual extrema durante meses o años? La respuesta que la ciencia ha encontrado es verdaderamente esperanzadora y demuestra la asombrosa resistencia de la vida humana. Cuando un individuo es sometido a una falta prolongada de estímulos visuales, la corteza cerebral no se apaga, no se marchita, ni entra en un letargo irreversible. Por el contrario, el cerebro humano demuestra poseer una naturaleza maleable, plástica, capaz de reinventarse a una velocidad que asombra a los neurólogos. A este fenómeno se le conoce como plasticidad intermodal. Para explicarlo de una forma sencilla y cercana, imaginen que nuestro cerebro es como una ciudad muy trabajadora. En esta ciudad, hay una gran fábrica que se dedica exclusivamente a procesar el algodón que llega del exterior, lo cual representaría a nuestros ojos captando la luz. Sí, de repente, los caminos se cortan y el algodón deja de llegar porque estamos en una oscuridad prolongada. Los miles de obreros de esa fábrica no se quedan sentados cruzados de brazos. Como la fábrica está vacía, esos trabajadores salen y se ofrecen a ayudar a las fábricas vecinas, las que procesan el sonido y el tacto. Los experimentos científicos realizados aquí en la Tierra lo han demostrado de manera contundente. Personas que de forma voluntaria han pasado semanas enteras en cuevas completamente a oscuras para ayudar a la investigación experimentan cambios asombrosos. Al cabo de unos pocos días sin luz, las áreas del cerebro que antes solo leían imágenes comienzan a ayudar a procesar la audición. De repente, el sentido del oído de estas personas se vuelve extremadamente fino y agudo. Empiezan a escuchar el más leve goteo de agua a decenas de metros de distancia. Comienzan a sentir la textura del aire en su piel de una manera mucho más precisa. La mente reasigna sus recursos para garantizar la supervivencia en el nuevo entorno oscuro. Esta capacidad de adaptación biológica, esta plasticidad de nuestra mente, es la llave dorada que nos abrirá las puertas del sistema solar. Pensemos en los futuros astronautas que emprenderán el viaje hacia el planeta Marte. Hablamos de un trayecto largo y monótono que puede durar entre 6 y 9 meses. Durante todo ese tiempo, al mirar por las diminutas escotillas de la nave, el paisaje exterior nunca cambiará. Será siempre el mismo lienzo negro, inmutable, salpicado de estrellas inmóviles. Visualmente, será un entorno de privación sensorial aguda. Además, cuando la humanidad logre establecer bases permanentes en la Luna o en Marte, no viviremos en grandes cúpulas de cristal llenas de luz solar, como muestran algunas películas,
La realidad científica nos dice que la radiación solar y cósmica en esos mundos es letal, ya que no poseen atmósferas gruesas ni campos magnéticos protectores como nuestra Tierra. Por lo tanto, las primeras ciudades humanas extraterrestres se construirán bajo tierra. Tendremos que excavar túneles profundos en la roca lunar o aprovechar los antiguos tubos de lava subterráneos del suelo marciano. Vivir allí significará habitar espacios cerrados, dependiendo 100% de la luz artificial, rodeados por paredes de roca opaca, a millones de kilómetros de cualquier cielo azul. Sin embargo, gracias a la plasticidad de nuestro cerebro, no nos volveremos locos. Nos adaptaremos. Las generaciones futuras que nazcan o vivan largas temporadas en esas colonias subterráneas experimentarán cambios neurológicos sutiles pero poderosos. Tal vez desarrollen una sensibilidad auditiva extraordinaria para escuchar el funcionamiento vital de los sistemas de ventilación y soporte vital de las bases, detectando cualquier fallo mecánico solo por el cambio en el sonido. Su sentido del tacto se refinará, siendo capaces de orientarse en la penumbra de los corredores lunares con una precisión envidiable. El cerebro humano reorganizará sus redes para encontrar confort, seguridad y sentido de pertenencia, incluso en el subsuelo más oscuro y lejano. Esta maravillosa plasticidad nos enseña que el ser humano no es una criatura terminada y estática. Somos un proyecto en constante evolución, diseñados para fluir y adaptarnos a las circunstancias más extremas. La oscuridad del espacio no será nuestro final, no será un muro contra el que nos estrellemos. Será, en cambio, la arcilla que moldeará a la próxima versión de la humanidad, enseñándonos a percibir el universo no solo con los ojos, sino con cada fibra de nuestro ser, vibrando en la inmensidad de la noche. Mis queridos amigos, a lo largo de este viaje que estamos compartiendo, hemos mirado hacia el pasado y hemos contemplado el abismo exterior. Pero hoy quiero invitarles a hacer algo que a nuestra generación se le da muy bien. Quiero invitarles a pensar en el futuro, a pensar en los que vendrán después de nosotros, los hijos de nuestros hijos. A lo largo de nuestras vidas, ustedes y yo hemos visto cómo el mundo cambiaba a una velocidad vertiginosa. Recordamos aquellos tiempos en nuestros pueblos, donde la vida se medía por el repique de las campanas de la iglesia y por el ciclo inmutable de las estaciones. Hemos visto a muchos de los nuestros hacer las maletas, abandonar la tierra seca de Castilla, de Extremadura o de Andalucía, para buscar un futuro mejor en las grandes ciudades o incluso cruzando los océanos. El ser humano siempre ha sido un viajero incansable. Llevamos en nuestra sangre la necesidad de buscar nuevos horizontes. Pero, ¿qué sucederá cuando ese horizonte ya no se encuentre al otro lado del mar Mediterráneo, ni al otro lado del océano Atlántico, sino al otro lado del inmenso vacío negro del espacio? La ciencia y la exploración nos indican que, en las próximas décadas y siglos, la humanidad establecerá asentamientos permanentes fuera de la Tierra. Regresaremos a la Luna para quedarnos y daremos el gran salto hacia las llanuras rojizas del planeta Marte. Sin embargo, la vida en esos mundos no será como las postales idílicas que a veces nos muestra el cine. No habrá grandes ciudades de cristal expuestas a la superficie, donde la gente pasee tranquilamente bajo un cielo estrellado. La cruda e implacable realidad del cosmos nos obligará a adoptar una forma de vida muy diferente. Una forma de vida que nos recuerda, curiosamente, a los refugios de nuestros antepasados más remotos. El espacio exterior está bañado por niveles de radiación cósmica que son letales para nuestra frágil biología. En la Tierra, estamos protegidos por un escudo magnético invisible y por una atmósfera densa que nos abraza y nos cuida. Pero en la Luna, esa protección simplemente no existe. Y en Marte, la atmósfera es tan fina que apenas ofrece un tenue consuelo. Además de la radiación, existe el peligro constante de los micrometeoritos, pequeños fragmentos de roca espacial que viajan a decenas de miles de kilómetros por hora, capaces de perforar el acero como si fuera papel. Por lo tanto, para sobrevivir y prosperar, los ingenieros y arquitectos del mañana tendrán que mirar hacia abajo. Tendrán que excavar,
Las futuras ciudades humanas en otros mundos serán, en su inmensa mayoría, subterráneas. Serán colosales búnkeres construidos en el interior de antiguos cráteres, o ciudades enteras acomodadas dentro de inmensos tubos de lava volcánica extinta bajo la superficie de Marte. Imaginen por un momento ese escenario. Pensemos en una comunidad entera viviendo bajo decenas de metros de roca maciza. En ese entorno, la oscuridad exterior queda completamente bloqueada. Sí, pero a cambio, nos enfrentamos a la ausencia total de la luz natural. No habrá ventanas para mirar cómo llueve. No habrá balcones para asomarse a ver quién pasa por la plaza. No habrá un amanecer real que despierte a los pájaros, simplemente porque no habrá pájaros, ni cielo, ni sol directo. Para que la vida humana sea posible, y sobre todo, para que la mente humana mantenga su salud, la tecnología tendrá que obrar un milagro diario. Tendremos que crear auténticas cúpulas de luz artificial, islas de claridad en medio del océano de piedra y vacío. Aquí es donde entra en juego un concepto vital para nuestra biología: el ritmo circadiano. Ustedes saben muy bien a qué me refiero, porque lo han sentido toda su vida. Es ese reloj interno que nos dice que a mediodía tenemos energía y que cuando cae la tarde y el sol se esconde tras las montañas, el cuerpo pide descanso, quietud y hogar. Nuestro cerebro, a través de los nervios ópticos, lleva millones de años sincronizado con el sol de la Tierra. Si encerramos a un grupo de personas bajo tierra, iluminados constantemente con la misma luz blanca artificial, ese reloj interno se rompe por completo. El sueño se vuelve esquivo, la melancolía se adueña del espíritu, y la salud física comienza a deteriorarse rápidamente. Para evitar este colapso, los ingenieros del futuro tendrán que diseñar sistemas de iluminación artificial de una sofisticación inmensa. Utilizarán millones de luces de tecnología muy avanzada, capaces de cambiar su intensidad y su color a lo largo de lo que consideraremos una jornada. Estas luces estarán integradas en los inmensos techos abovedados de las colonias subterráneas. Imaginen despertar en Marte. El techo de su colonia comenzará a emitir un resplandor muy tenue, de tonos cálidos y rojizos, imitando a la perfección la luz del alba. A medida que avancen las horas, esas luces artificiales irán cambiando. Se volverán más brillantes, más intensas, y adquirirán un tono azulado y limpio, el tipo de luz que le dice al cerebro humano que es mediodía, que es hora de trabajar, de estudiar, de relacionarse. Luego, tras una larga jornada, las bóvedas comenzarán a atenuarse. El azul dará paso a los tonos anaranjados y violetas, simulando el atardecer, preparando a la mente y al cuerpo para la tranquilidad. Y finalmente, la oscuridad controlada. Una noche artificial donde solo brillarán pequeñas luces de navegación, imitando tímidamente a las estrellas. Este esfuerzo titánico por engañar a nuestra propia biología será la norma. Viviremos en un teatro de luz cuidadosamente orquestado. Serán verdaderas obras de arte de la ingeniería humana, diseñadas para curar la nostalgia de un sol que se encuentra a cientos de millones de kilómetros de distancia. Las plazas de estas colonias no tendrán el sol de Andalucía ni la brisa del Cantábrico, pero tendrán la calidez que nosotros mismos seamos capaces de fabricar. Pero ahora, mis queridos amigos, les pido que den un paso más allá en sus reflexiones. Pensemos en los verdaderos protagonistas de este futuro. Pensemos en los niños. Llegará un día, inevitablemente, en que nacerá la primera generación de seres humanos fuera de la Tierra. Bebés que abrirán sus ojos por primera vez bajo esas cúpulas de luz artificial en las profundidades de la Luna o de Marte. Para ustedes y para mí, que hemos crecido con los pies hundidos en la tierra y la mirada perdida en las nubes, una vida subterránea nos parecería un encierro, una renuncia dolorosa a la inmensidad del mundo. Sin embargo, para estos niños del espacio, esa será su única realidad. Esa será su normalidad. A medida que crezcan, estos jóvenes explorarán los inmensos corredores de sus ciudades marcianas. Correrán por pasillos de metal y piedra, bajo bóvedas luminosas que cambian de color según el horario programado por los ordenadores centrales.
Para ellos, el cielo no será una vasta extensión de aire azul, sino un techo de roca sólida o de metal estructural. No conocerán el olor de la tierra mojada después de una tormenta de verano. No sabrán lo que es sentir el viento despeinando sus cabellos. Y cuando estos jóvenes alcancen la edad suficiente para ponerse un traje espacial y salir a la superficie, acompañados por sus instructores, experimentarán el universo de una forma radicalmente distinta a la nuestra. Cuando nosotros miramos el cielo de noche, lo vemos a través del velo de nuestra atmósfera, que difumina las cosas. Pero cuando un niño nacido en la luna salga a la superficie y mire hacia arriba, se encontrará con el vacío absoluto. Verá un cielo infinitamente negro, tan negro que parecerá una pared sólida salpicada de diamantes inmutables. Las estrellas no parpadearán para él. El parpadeo de las estrellas, ese titilar poético que ha inspirado nuestras canciones y poemas, es solo un truco de nuestro aire terrestre moviéndose. En el vacío, las estrellas son puntos de luz fijos, duros, implacables, que perforan la oscuridad como alfileres brillantes. Además, la forma en que percibirán la luz y las sombras será fascinante. Como explicábamos en capítulos anteriores, sin aire que disperse la luz, las sombras en el espacio son pozos de oscuridad absoluta. Nosotros estamos acostumbrados a que las sombras tengan bordes suaves, grises, iluminados por el rebote de la luz en las paredes o en las nubes. Pero para este niño lunar, el mundo será un lugar de contrastes extremos. Estará la zona iluminada por el sol, brillante hasta el dolor y a 1 milímetro de distancia. La zona de sombra, donde reina una negrura perfecta en la que las cosas simplemente desaparecen. Lo que a nosotros nos causaría terror, tensión y desconcierto. Para ellos será el orden natural de las cosas. Entenderán de manera innata que pisar la sombra significa frío extremo y que pisar la luz significa calor abrasador. Sus cerebros, desde la más tierna infancia, se habrán moldeado bajo estas reglas cósmicas. Habrán desarrollado una plasticidad neurológica adaptada al vacío. Para ellos, la oscuridad absoluta del espacio exterior no será un abismo existencial que provoque crisis de angustia. Será, sencillamente, el jardín de su casa. Será el telón de fondo de sus juegos y de su vida cotidiana. Y es aquí donde surge una de las reflexiones más conmovedoras sobre el futuro de nuestra especie. Imaginen que uno de estos jóvenes, un adolescente nacido y criado en las austeras y nítidas colonias de Marte, tiene la oportunidad de viajar a la Tierra, el planeta natal de sus abuelos, el mundo del que hablan todos los viejos libros de historia digital y los vídeos de archivo. ¿Cómo creen que vería nuestro mundo? Nosotros tendemos a pensar que caerían de rodillas, llorando de emoción al ver la belleza de nuestros océanos y de nuestros cielos azules. Pero la psicología y la biología nos sugieren algo muy diferente. Para un cerebro humano que se ha desarrollado en el silencio visual del espacio, en un entorno de contrastes absolutos, luces LED controladas y cielos negros inmutables, la Tierra podría resultar una experiencia abrumadora, confusa e incluso aterradora. Imaginen a ese joven marciano bajando de una nave espacial en un día despejado en nuestro planeta. Al levantar la mirada, no vería el reconfortante, claro y ordenado vacío negro. Vería una inmensa masa de aire azul que cubre todo el horizonte. Para una mente que nunca ha visto la dispersión atmosférica, un cielo azul iluminado no es libertad, es una neblina cegadora. Es como si el aire mismo estuviera brillando, impidiéndole ver las estrellas, tapando la realidad del cosmos con una cortina de luz difusa. Las sombras de la Tierra le parecerían borrosas, desdibujadas, casi sucias. La luz rebotando por todas partes, en el agua, en las hojas de los árboles, en los cristales de los edificios. Supondría una sobrecarga sensorial para sus ojos, acostumbrados a la precisión binaria de la luz en el vacío. Sentir el viento, esa masa de gas invisible empujándolo, podría provocarle pánico. ¿Y si lloviera?
El concepto de que el agua caiga libremente desde el cielo abierto sería algo digno de una pesadilla para alguien que ha crecido, sabiendo que una fuga de líquidos en su hábitat significa peligro de muerte. El cielo azul, que para nosotros es el símbolo supremo de la libertad y de la paz, para ellos podría parecer una prisión abrumadora. Se sentirían agobiados por tanta luz dispersa, por tanta falta de claridad cósmica. Anhelarían la tranquilidad de sus búnkeres subterráneos. Añorarían el silencio visual de la noche espacial, donde cada estrella tiene su lugar y la oscuridad es un manto de calma predecible. Esta inversión de perspectivas es un testimonio maravilloso de la asombrosa capacidad de adaptación del espíritu humano. El ser humano no es prisionero de su geografía original. Somos hijos del lugar donde crecemos, de la luz que moldea nuestros primeros recuerdos. Al igual que ustedes atesoran el recuerdo del olor a leña en invierno o el sabor de la comida compartida en la mesa de roble de la casa familiar, estos futuros pioneros atesorarán el zumbido suave de los sistemas de soporte vital y encontrarán belleza en la geometría perfecta de los cráteres iluminados por el sol solitario y duro del espacio. Construiremos islas de luz en el océano de la noche cósmica. Llevaremos nuestros ciclos, nuestros horarios, nuestras costumbres, pero al hacerlo, cambiaremos para siempre, y no debemos sentir pena por ello. Es el curso natural de la vida. Aceptar que las futuras generaciones encontrarán su propia paz en lugares que a nosotros nos parecen hostiles es el acto de amor más grande que podemos hacer como especie. Cuando miren a sus nietos o bisnietos jugar en el salón de su casa, piensen que, quizás dentro de unos siglos, los descendientes de esos niños estarán jugando en pasillos de metal a millones de kilómetros de distancia. Sus cielos serán negros, sus sombras serán afiladas y vivirán resguardados en refugios de roca. Pero reirán igual, soñarán igual y amarán con la misma intensidad. La humanidad sobrevivirá a la oscuridad del cosmos, no luchando contra ella, sino domesticándola en pequeñas dosis, creando nuestras propias auroras artificiales bajo tierra, manteniendo encendida la llama de nuestra civilización. Las cúpulas de luz del futuro serán el testimonio de que, sin importar lo lejos que viajemos, sin importar cuán inmenso y frío sea el universo exterior, el ser humano siempre encontrará la manera de encender un fuego, reunirse a su alrededor y llamar hogar al rincón más oscuro de la galaxia. Así es nuestra naturaleza, mis queridos amigos. Un faro de terquedad y esperanza brillando eternamente en el abismo. Llegamos por fin, mis queridos amigos, al último tramo de nuestro viaje. Hemos hablado de la ilusión de la luz en nuestras ciudades, del frío del espacio, de la soledad que hay entre las galaxias y de cómo nuestros hijos se adaptarán a vivir en refugios de roca. Pero toda historia, por grandiosa que sea, tiene un final. Y el universo, ese inmenso teatro donde se desarrolla el milagro de la vida, no es una excepción. Hoy vamos a sentarnos juntos para escuchar lo que podríamos llamar la última canción de cuna de la física. Vamos a hablar del destino final, lo que la ciencia conoce como la muerte térmica del universo. A lo largo de nuestras vidas, ustedes y yo hemos aprendido a aceptar el paso del tiempo. Hemos visto cómo las estaciones cambian en nuestros pueblos. Hemos visto cómo los inviernos dan paso a la primavera, cómo el verano estalla en luz y calor, y cómo, irremediablemente, llega el otoño para teñir las hojas de tonos dorados antes de dejarlas caer. Hemos comprendido, a través de la experiencia y de los años, que todo lo que nace tiene que envejecer. Es una ley universal que rige tanto para una pequeña flor en el campo como para el propio cosmos. El universo en el que vivimos también tiene un ciclo vital. Tuvo un nacimiento explosivo, vivió una infancia oscura, alcanzó su juventud gloriosa y radiante, y ahora, poco a poco, comienza a adentrarse en su propia vejez. Para entender cómo terminará todo, debemos recordar brevemente cómo empezó. Los astrónomos y los físicos nos enseñan que nuestro universo no siempre estuvo sumido en esta oscuridad que hoy nos sobrecoge.
Hace aproximadamente 13.800 millones de años no existía el vacío negro. Todo lo que existe, toda la materia, todo el espacio y todo el tiempo, estaba concentrado en un punto de un calor y una densidad inconcebibles. Y entonces ocurrió el gran estallido. El nacimiento. Durante los primeros instantes de la creación no había estrellas ni planetas porque todo era un océano de plasma hirviente. El universo entero era luz pura, una luz tan cegadora y absoluta que no existía ni un solo rincón de oscuridad. Era el amanecer de la creación. Sin embargo, a medida que el espacio comenzó a expandirse, ese inmenso océano de fuego empezó a enfriarse. El universo se estiraba, y al estirarse, la energía se diluía. Aproximadamente 380.000 años después del inicio de todo, el cosmos se enfrió lo suficiente como para que la luz pudiera viajar libremente, sin chocar constantemente con una niebla espesa de partículas libres. Ese fue el momento exacto en el que el universo se volvió transparente. Pero al volverse transparente, también se volvió oscuro. A esta etapa, la ciencia la denomina la era oscura del universo. Fue un invierno cósmico de una longitud inabarcable para la mente humana. Durante cientos de millones de años, no hubo ni una sola estrella brillando en la inmensidad. Todo era un vasto y silencioso mar de gas hidrógeno y helio, flotando en una negrura absoluta. Imaginen un invierno en el campo, una noche cerrada y fría, sin luna y sin farolas, pero multiplicada por millones de años. El universo parecía estar dormido, esperando pacientemente en la más completa penumbra. Pero la naturaleza es sabia y paciente. En medio de esa enorme oscuridad, la gravedad comenzó a hacer su trabajo silencioso. Lentamente, como un escultor invisible, fue reuniendo enormes nubes de gas. Las fue apretando, comprimiendo, calentando sus núcleos. Y entonces, unos 200 millones de años después de aquel gran inicio, ocurrió el segundo gran milagro. En medio de la noche eterna, se encendió la primera luz. Había nacido la primera generación de estrellas. Eran astros colosales, gigantescos, mucho más masivos y calientes que nuestro propio Sol. Estas primeras luces rompieron el invierno oscuro y comenzaron a iluminar el abismo. Poco a poco, a lo largo de miles de millones de años, se formaron más estrellas. Se agruparon en inmensos remolinos de luz, que hoy llamamos galaxias. Las estrellas más grandes vivieron rápido y murieron en explosiones formidables, creando en su interior los elementos pesados que hoy forman nuestro mundo. El calcio de nuestros huesos, el hierro que corre por nuestra sangre, el carbono que forma las hojas de los árboles. Todo ello se forjó en el corazón ardiente de aquellas estrellas antiguas y se esparció por el espacio cuando éstas murieron. Nosotros, mis amigos, somos literalmente polvo de estrellas, hijos de la luz que derrotó a la primera oscuridad. Hoy en día, tenemos el inmenso privilegio de vivir en la que los físicos llaman la era estelífera, la era de las estrellas. Vivimos en el verano radiante del universo. Si miramos al cielo con los grandes telescopios, vemos un universo repleto de galaxias, con miles de millones de estrellas naciendo en brillantes nubes de polvo cósmico. Es una época de abundancia, de luz, de energía y de vida. Pero, al igual que el fuego en la chimenea de nuestras casas necesita leña para seguir ardiendo, las estrellas necesitan gas hidrógeno para brillar. Y el combustible de nuestro universo no es infinito. La ciencia nos revela una verdad melancólica, pero profundamente hermosa por su inevitabilidad. El universo ya ha pasado su pico de máxima creación de estrellas. El momento en el que el cosmos fabricaba más estrellas nuevas ocurrió hace miles de millones de años. Desde entonces, el fuego se ha ido apagando muy lentamente. Hemos entrado en el largo otoño cósmico. ¿Qué pasará en el futuro lejano? Dentro de unos 5.000 millones de años, nuestro propio Sol, la estrella que nos ha dado la vida, agotará su combustible. Primero se hinchará, convirtiéndose en una gigante roja, tragándose a los planetas más cercanos. Después, se desprenderá de sus capas exteriores con un suave suspiro, dejando atrás un núcleo pequeño, denso y blanco. Se convertirá en una enana blanca,
una ascua moribunda que se irá enfriando lentamente a lo largo de eones hasta convertirse en un pedazo de carbón cósmico sin luz, conocido como una enana negra. Y lo que le pasará a nuestro Sol, le pasará a todas y cada una de las estrellas del firmamento. A medida que avancen los eones, las estrellas gigantes irán estallando y desapareciendo. Las estrellas medianas se irán apagando como velas consumidas. Las últimas en resistir serán las enanas rojas, pequeñas estrellas que arden muy despacio y que pueden vivir durante billones de años. Serán como esos últimos troncos en la chimenea que resisten dando un calor tenue cuando todos ya se han ido a dormir. Pero incluso ellas, con el tiempo, se apagarán. Los cálculos astronómicos nos indican que, dentro de unos 100 billones de años, una cifra con 14 ceros que marea tan solo pronunciarla, la última estrella del universo consumirá su última gota de hidrógeno. Y entonces, la luz estelar se apagará para siempre. Será el fin de la era de las estrellas. El cielo nocturno se quedará completamente ciego. A partir de ese momento, entraremos en la era degenerada, un universo de escombros. Las galaxias ya no serán aquellos majestuosos remolinos de luz brillante, sino cementerios oscuros. Estarán pobladas únicamente por los cadáveres de las estrellas. Habrá enanas negras frías, estrellas de neutrones densas como montañas de hierro, y agujeros negros devorándolo todo en silencio. Será una noche perpetua y helada. De vez en cuando, en esa abrumadora oscuridad, dos estrellas muertas chocarán por accidente, produciendo un breve destello de luz, como un relámpago solitario en un mar de tinieblas. Pero serán eventos fugaces, chispas inútiles, que no lograrán devolver el calor al cosmos. Pero la historia no termina ahí. La expansión del universo seguirá su curso implacable. Las galaxias muertas se irán alejando unas de otras a velocidades vertiginosas, empujadas por la misteriosa energía oscura. Llegará un momento en que la distancia entre los restos de las galaxias será tan inmensa que la fuerza de la gravedad perderá su control. Los cementerios estelares comenzarán a deshacerse. Los planetas abandonarán a sus estrellas muertas y vagarán solos por el vacío oscuro. Tras una cantidad de tiempo que escapa a cualquier intento de comprensión, la materia misma empezará a desintegrarse. Entraremos entonces en la era de los agujeros negros. Para ese momento, todo lo que alguna vez fue un planeta, una montaña o un rastro de polvo habrá sido devorado por la inmensa gravedad de estos colosos o se habrá descompuesto en partículas subatómicas esparcidas por un espacio infinitamente grande. El universo estará poblado únicamente por inmensos agujeros negros, gigantes invisibles de pura gravedad, vagando en la más absoluta, perfecta y fría oscuridad. Un silencio tan denso que la propia idea del tiempo dejará de tener sentido. Sin sucesos que medir, sin cambios que observar, el tiempo mismo parece detenerse, como un reloj al que se le ha agotado la cuerda. Pero mis queridos amigos, la física es asombrosa y nos enseña que nada es eterno, ni siquiera los monstruos más temibles del cosmos, ni siquiera los agujeros negros vivirán para siempre. El célebre físico Stephen Hawking demostró matemáticamente que los agujeros negros, en realidad, no son prisiones perfectas. Muy lentamente gotean energía. Emiten una levísima radiación que los va consumiendo poco a poco. Es un proceso de una lentitud agonizante. Para que un agujero negro gigantesco se evapore por completo, se necesita una cantidad de tiempo representada por un 1 seguido de 100 ceros. Es un lapso tan abrumador que, si intentáramos contar esos años, la vida entera de nuestro planeta no nos alcanzaría para pronunciar los números. Pero, con la infinita paciencia del universo, ese tiempo pasará. Uno a uno, a lo largo de la eternidad inescrutable, los agujeros negros irán perdiendo su masa, y al final de su vida, cuando ya no les quede fuerza, desaparecerán en un último y débil destello de radiación. Será como el último aliento de un anciano centenario despidiéndose del mundo. Y cuando el último agujero negro del universo se evapore, habremos llegado al acto final. A esto, la ciencia lo llama
la muerte térmica del universo. No se asusten por la palabra muerte. En el contexto de la física, la muerte térmica significa alcanzar un estado de entropía máxima. La entropía es una medida del desorden, pero también del equilibrio perfecto. Significa que toda la energía que alguna vez existió, toda la fuerza que encendió el sol, que movió los océanos, que permitió florecer a los campos de Andalucía y que dio vida a nuestras mentes, se habrá repartido por igual a lo largo de un espacio infinitamente dilatado. Al estar toda la energía uniformemente distribuida, ya no habrá diferencias de temperatura, no habrá zonas calientes y zonas frías, y sin diferencias de temperatura, no hay movimiento, no hay trabajo, no hay química, no hay vida. La temperatura de todo el universo caerá a una fracción de grado por encima del cero absoluto. Será un frío definitivo y piadoso. En este estado final, el universo será un espacio infinitamente grande, infinitamente oscuro e infinitamente frío, habitado únicamente por unas pocas partículas de luz y electrones tan alejados unos de otros que jamás volverán a cruzarse. Nunca más volverá a suceder nada. Será el silencio absoluto, la quietud perfecta, el descanso eterno. Puede que esta visión de un universo oscuro, frío y muerto les cause un sentimiento de tristeza. Es la reacción natural del alma humana frente al concepto de la desaparición total. Pero permítanme ofrecerles otra manera de mirarlo, una manera más compasiva, más serena y más madura, propia de la sabiduría que da la vida vivida. La muerte térmica del universo no es un fracaso, no es una derrota contra la oscuridad. Es, por el contrario, la consumación de una obra maestra. Piensen en una vida humana, piensen en un hombre o una mujer que ha vivido intensamente, que ha trabajado duro en el campo o en la ciudad, que ha criado a sus hijos, que ha reído, que ha amado, que ha superado penas y ha celebrado grandes alegrías. Cuando esa persona llega al final de sus días, en la quietud de su cama, rodeada por el afecto de los suyos, cerrar los ojos no es una tragedia. Es el descanso merecido después de una jornada completa. Es el retorno a la paz. El universo ha trabajado incansablemente durante miles de millones de años. Ha forjado galaxias majestuosas, ha encendido soles brillantes, ha moldeado planetas hermosos y ha sido el hogar de la mayor maravilla de todas, la vida consciente. Nosotros, a través de nuestros ojos, el universo se ha visto a sí mismo. A través de nuestra mente, el universo ha llegado a comprender sus propias leyes. Hemos sido la chispa de conciencia en medio de la gran máquina térmica. Cuando el universo alcance por fin su entropía máxima, será como ese labrador que, tras una vida de esfuerzos, se sienta en su mecedora al final de la tarde, contempla el horizonte oscureciéndose y cierra los ojos, sabiendo que el trabajo está terminado y que lo hizo bien. La quietud final del cosmos es la paz después del estruendo. Además, este conocimiento nos regala algo sumamente valioso aquí y ahora. Nos hace comprender lo afortunados que somos. Estamos vivos en la edad de oro de la creación. Nacimos en el verano cósmico, cuando las estrellas aún brillan con fuerza y el calor del sol acaricia nuestra piel. Vivimos en el lapso milagroso donde la belleza, el amor y la luz son posibles. Cada noche que ustedes salen al balcón de sus casas, respiran el aire fresco y ven las estrellas titilar sobre los tejados de sus pueblos, están presenciando un espectáculo efímero. Ese firmamento que parece tan eterno, tan inmutable, es en realidad un destello transitorio en la inmensa historia del vacío, y ustedes son los testigos privilegiados de ese momento fugaz. Por lo tanto, no teman a la oscuridad que nos rodea, ni a la gran noche cósmica que llegará dentro de incontables eones. Acepten el destino del universo con la misma dignidad con la que aceptamos las canas en nuestro cabello y las arrugas en nuestras manos. Son la prueba de que el universo vivió, al igual que son la prueba de que nosotros hemos vivido. La oscuridad del espacio no es una tumba aterradora.
Es el abrazo silencioso que recoge todo lo que alguna vez existió, guardándolo en la quietud perfecta. Y mientras esa gran noche llega, sigamos disfrutando de la luz que tenemos. Sigamos compartiendo nuestro calor, nuestras historias y nuestra sabiduría con los que vienen detrás. Porque al final, en medio del vasto y frío cosmos, el calor de la bondad humana y la luz de nuestra memoria son las únicas cosas que realmente dan sentido a todo el esplendor fugaz del universo. Gracias, mis queridos amigos, por haberme acompañado en este inmenso viaje a través del espacio y el tiempo. Ha sido un honor compartir estas reflexiones con ustedes. Les deseo que el resto de sus días estén llenos de luz y que sus noches estén siempre cobijadas por la paz. Descansen, disfruten de su hogar y nunca dejen de mirar con asombro la belleza del mundo que nos ha tocado vivir. Buenas noches y un cálido abrazo para todos. Y así, tras haber navegado juntos por los confines del espacio y haber contemplado el destino final del cosmos, es momento de regresar a la calidez de nuestro hogar. Hemos realizado un viaje inmenso. Queridos amigos, me gustaría preguntarles, ¿qué han aprendido ustedes esta noche a través de estas reflexiones? Al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que la oscuridad cósmica no es un vacío estéril que deba causarnos temor. No es el fin de todas las cosas, es, en realidad, un lienzo lleno de potencial. Un espacio sagrado que espera ser descubierto y comprendido por nuestra curiosidad. Cada dato científico, cada historia de nuestros mensajeros espaciales, nos demuestra que la inmensidad del universo no disminuye el valor de nuestras vidas. Al contrario, lo multiplica. Nos hace entender que la luz más importante no es la que emiten las estrellas lejanas, sino la que llevamos nosotros en el interior. No viajamos al cosmos para buscar una claridad que ya existe allá afuera. Nuestra verdadera misión, el gran destino de la humanidad, es llevar nuestra propia luz hacia el abismo. Llevar el calor de nuestras familias, la riqueza de nuestras tradiciones, el consuelo del amor y el milagro de la conciencia hacia los rincones que han permanecido a oscuras desde el principio de los tiempos. Nosotros somos los guardianes de la chispa de la vida en medio de la gran noche. Antes de despedirnos por hoy, les pido de corazón que compartan sus pensamientos conmigo. Me interesa mucho conocer su opinión. Por favor, escriban un comentario aquí abajo, indicando cuál ha sido el detalle o la idea que les ha parecido más interesante de todo lo que hemos conversado hoy. Esos comentarios son el alma de este rincón de encuentro. Si esta charla pausada les ha traído paz y ha enriquecido sus mentes, no olviden compartir este video con sus amigos, con sus vecinos o con aquellos seres queridos que aprecian la belleza de los grandes misterios. Les animo también a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nuestros próximos encuentros bajo este cielo compartido. Ahora es tiempo de descansar. Apaguen las pantallas, dejen que sus ojos se relajen y sientan la protección de sus hogares. Que la penumbra de la noche no les traiga inquietud, sino el reposo merecido que la naturaleza nos regala a todos. Les deseo que tengan un descanso reparador, lleno de tranquilidad y serenidad en sus corazones. Muchas gracias por su maravillosa compañía, por su tiempo y por su lealtad a este canal. Que pasen una noche muy pacífica y que tengan dulces sueños. Buenas noches, mis queridos amigos, y hasta nuestro próximo viaje.